de Grupo Amor de México, su servidor C. Gutiérrez Maldonado. Es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día para que juntos analicemos profecías. Hoy en nuestros días estamos viendo por todos lugares información con respecto de las cosas que están a punto de suceder. Algunas de ellas, de estas profecías que se están declarando a través de diferentes medios de comunicación, pues no están basadas en la verdad. ¿Por qué? Porque no han sido tomadas de la Escritura, de la Biblia. Pero hoy, en este día, aquí en este programa de Grupo Amor, vamos a ver profecía. Y realmente esta es la verdad porque la hemos extraído de la Escritura, de la Biblia. El Señor Jesucristo dijo: en un día conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Y este es el propósito hoy en este día, que al conocer parte de esta verdad nos haga libre de esas mentiras, de esos engaños que, bueno, a veces los estamos escuchando por aquí y por allá. Pero hoy tenemos la verdad. En una ocasión el Señor Jesucristo había sido tomado preso. Había recibido el beso de Judas. Los soldados lo tomaron, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás. Allí fue un juicio injusto, incorrecto. No había sido aplicado conforme a la ley de su tiempo. Ahí entonces ellos buscaron testigos falsos para levantarle precisamente estos testimonios en contra del Señor Jesucristo, para llevarle a la muerte. El propósito de estos hombres era matarle, quitarle la vida a Jesús, porque estaba estropeando sus planes. Y no hallaron ninguna cosa en contra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se contradecían estos testigos. Pero estando allí el Señor Jesucristo, ¿verdad?, delante de este líder, Él le conjuró. Dice el versículo 63 que el sumo sacerdote le conjuró al Señor Jesucristo. Le dice: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí está la pregunta que está haciéndole el sumo sacerdote al Señor de gloria. Y la respuesta la encontramos en el versículo 64. Tú lo has dicho, y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto verdaderamente les causó conmoción a todos los que estaban ahí juzgando incorrectamente al Señor Jesucristo, porque Él se estaba declarando como Hijo de Dios. Y no solamente se declaraba como Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre, sino que también estaba declarando, según ellos, una gran blasfemia, de decir que el Señor Jesucristo iba a regresar en las nubes del cielo, como lo encontramos aquí, ¿verdad? Dice esta parte de la Escritura: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo que nos está hablando la Escritura es del próximo regreso del Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que entender, para que sea fácil la manera de conocer la Escritura, el futuro, la profecía, es que el próximo paso dado por el Señor Jesucristo, en donde verdaderamente será bastante llamativo, es cuando Él venga precisamente en las nubes del cielo a esta tierra. Ahora, quiero decirle con toda seguridad de que Él no va a tocar en esta ocasión su pie, no va a tocar la tierra, quedará solamente hasta las nubes a esta altura. Ahora voy a tratar de explicarle por medio de la Biblia por qué razón y a qué es lo que Él viene hasta las nubes. Y que esto causó tanto estupor a los líderes de su tiempo, y yo considero que hoy en nuestros días también, por esta rotunda declaración del Señor Jesucristo ante Caifás. Ahora fíjese, por favor, después de 20 siglos, cerca de los 2000 años, no ha ocurrido esto. Ahora, ¿por qué le digo cerca de los 2000 años? Porque estas palabras que el Señor estaba diciendo, expresando, ocurrieron por el año 33. Entonces, después de 2000 años, no ha ocurrido el regreso del Señor Jesucristo. No se le ha visto viniendo en las nubes del cielo. Ahora, ¿de qué va a ocurrir? Sí va a ocurrir, tengámoslo por seguro. El Señor Jesucristo lo dijo, está en la Biblia, está sentado ahí. Y el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no van a pasar. Entonces, no ha ocurrido eso. Ya estamos caminando, ya estamos viviendo en el siglo XXI. Ya llevamos 11 años de este siglo XXI. Y no se ha dado, pero de que se va a dar, como le estoy diciendo, sí se va a dar. Ahora,
con esto está precisamente cumpliéndose una profecía que Pedro, el apóstol, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, escribió en su segunda carta. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 3 y 4, encontramos estas palabras que Pedro escribió. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mire qué revelación trae aquí esta carta de Pedro, la segunda que él escribió y que encontramos aquí en la Biblia. Es una información maravillosa. Realmente Pedro dijo que después de varios años, al ver que el Señor Jesucristo no viene en las nubes del cielo, entonces se iban a levantar burladores. Este tipo de burladores está levantándose por razón de que el Señor Jesucristo no ha regresado, debido a su tardanza, según algunos la tienen de esta forma, ¿verdad? Ahora, esto es lo que nos está diciendo la Escritura, que iba a motivar a multiplicarse las personas que dijeran, a ver, ¿dónde está el regreso del Señor Jesucristo? Yo he experimentado esto, es decir, algunas personas me han preguntado hace muchos años, ya lo hicieron por primera vez y después también lo han hecho otras, a ver, ¿dónde está la venida del Señor Jesucristo? Desde hace muchos años están diciendo lo mismo. En una ocasión, para darle más revelación, para darle más información, bueno, sucedió que fui a hacer un arreglo de un equipo telefónico a una casa. Me habían solicitado que fuera. Le estoy hablando hace cerca de 30 y tantos años. Y cuando llegué, bueno, lo que hizo la señora ahí inmediatamente es decirme qué pasó, por qué no había venido. La compañía hasta ese momento me estaba enviando para hacer ese tipo de reparación. Y entonces fue ahí cuando ella le agregó, la señora, dijo, está como aquellas personas que dicen que Jesucristo ya viene y Jesús no llega. Así usted, me dicen que ya viene y no había venido. Bueno, fíjese, desde entonces yo he estado escuchando personas, ¿verdad? Quizás esta señora no lo dijo en forma de burla, pero sí lo estaba diciendo usando este término, el de que mucha gente está diciendo, ¿dónde está la venida del Señor Jesucristo? Entonces tenemos nosotros que conocer, ¿verdad?, que Él se está cumpliendo todo lo que está escrito. Una gran cantidad de personas están haciendo reclamos, directa o indirectamente, qué pasó con la venida del Señor Jesucristo. Pero todo esto tiene un propósito. Y la Escritura nos está diciendo, ¿verdad?, que el mundo de Noé, es decir, cuando el tiempo de Noé, su existencia sobre esta tierra, nos está diciendo que fue exterminada de la faz de la tierra todo hálito de vida, ¿sí? Por el agua. Vino la gran inundación, vino el diluvio. Solamente Noé, como nos dice la Escritura, fue sacado, fue librado, fue extraído, levantado, como queramos usar el término, con otras 7 personas en una arca que Dios le había dicho que se preparara. Y esto está ocurriendo hoy en nuestros días. Dios está preparando un arca para que su pueblo también sea librado. ¿De qué? Ahorita voy a tratar de explicarle. Bueno, mira, aquí el versículo 7 que leímos, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Yo no quiero asustarle, solamente quiero leerle lo que está en la Escritura y que yo lo considero una verdad. De la misma manera que el Señor, Dios, declaró en los tiempos de Noé que esperaría 120 años para que la gente cambiara su forma de ser, para que la gente buscara el rostro de Dios, y muy pocos, como le acabo de explicar, solamente 8 pudieron escaparse. Bueno, hoy en nuestros días también Dios está diciendo que se prepare la persona porque vendrá un tiempo de aflicción sobre esta tierra.
En aquella ocasión, 120 años, Dios estuvo compartiéndoles estas noticias para que ellos se libraran de la aflicción que vendría sobre la tierra. Permítame, por favor, unos minutos y vamos a analizar más detenidamente todos estos pasajes de la Escritura. La gran mayoría en los tiempos de Noé no le creyeron a Noé, no le creyeron a Dios. Hoy en nuestros días, la Biblia, Dios nos está diciendo que la tierra que existe hoy está reservada para otro tipo de juicio. Con Noé hizo un pacto Dios. Ese pacto que hizo Dios es de que no volvería a inundar la tierra de lluvia, de agua. Y por eso le mostró en aquella ocasión el arco iris. Usted y yo, aún en nuestros días, podemos ver esta señal. Esta señal aparece en el cielo cuando está a punto de llover o está lloviendo o algo así por el estilo. Y podemos ver qué hermoso se extiende de un extremo de la tierra a la otra. Y esto nos debe recordar, ¿no? Debe de traernos a nuestra memoria lo que pasó en el mundo antiguo, ¿verdad? Que Dios hizo un pacto con Noé para que con los hombres de este tiempo, bueno, no iban a perecer otra vez en agua. Pero sí, usted está checando juntamente conmigo el versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la misma que lo ordenó la vez pasada, ¿verdad? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, esto nos está hablando de un juicio que vendrá sobre la tierra. Y como le decía, mi intención no es asustarle, simplemente platicarle lo que está aquí en la Escritura. Y usted haga las reservas necesarias para estar en la correcta relación con Dios y usted pueda librarse de este momento tan crítico que vendrá sobre la tierra. Usted también podrá preguntarme, ¿será en mi tiempo, en mi vida? No, yo no lo sé, en realidad no lo sé. El que lo sabía era Noé, que iba a tardar 120 años, pero hoy no sabemos el momento, no sabemos el día, pero de que se va a dar, se va a dar. Entonces, de una o de otra manera, lo mejor es que mejoremos nuestra relación con Dios si es que está deteriorada. Entonces nosotros podemos ver que hay un propósito, el por qué Dios se ha tardado, Jesús, en venir en las nubes. El propósito está aquí en el versículo 9. Y eso es precisamente lo que nos debe de motivar, ¿verdad? A darle gracias a Dios. Mire, si Jesucristo, el Señor, ya hubiera venido en las nubes hace 5, 10, 15 o 20 o 30 años, una gran cantidad de personas se hubieran perdido. Una gran cantidad de personas hubieran fallecido en la forma más horrible que puede encontrarse. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y tengamos la correcta relación con Él y librarnos en el momento de la dificultad. Mire el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo no ha venido. Esta es la razón, el motivo principal, aunque algunas personas digan por qué razón el Señor no ha venido. Entonces no se van a dar las cosas. No, sí se van a dar las cosas. Lo único que está pasando, el hecho de que según nosotros Él ha estado tardando para que lo veamos en las nubes en el cielo, es porque no quiere que nadie se pierda. Porque después de que el Señor Jesucristo venga sobre las nubes del cielo, van a ocurrir cosas muy horribles sobre esta tierra. La Escritura nos dice que ningún acontecimiento tan horrible ha ocurrido antes, ni va a ocurrir después. Le llama a la Escritura la gran tribulación. Yo le estoy dando la información que encuentro en la Biblia y se la puedo desgajar de una manera que usted posiblemente la medio entienda. Ahora, no le digo que la entienda totalmente, porque para eso se tiene que llevar días, se tiene que llevar meses, se tiene que llevar años estudiando la profecía bíblica y acomodando las cosas donde deben de ir. Bien, aquí tenemos nosotros la razón de la tardanza del Señor Jesucristo.
Mire, no quiere que ninguno se pierda. Quizás usted no tiene una correcta relación con el Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que usted no ha clamado por el perdón de sus pecados. El Señor Jesús murió en la cruz, recibió el castigo de nuestra paz, fue sobre de Él. La Escritura nos dice que el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Si hubo un cambalacho, el Hijo de Dios, Dios lo hizo hijo del hombre, y a nosotros, hijos de los hombres, nos hace hijos de Dios. Mire, esto verdaderamente es maravilloso y quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento de nuestros pecados. Todos hemos pecado, no hay justo ni siquiera aún uno, pero hay perdón, y este es un perdón maravilloso que Dios lo da a cada uno de aquellos que lo aceptamos, que le decimos: Señor, yo quiero tu perdón. Yo sé que Cristo ya murió en la cruz por mis pecados, entonces perdóname. Y cuando nosotros solicitamos el perdón, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos ayuda a mejorar las cosas que verdaderamente están dañando a la sociedad, como nos están dañando a nosotros mismos como personas. El Señor es paciente, no quiere que ninguno se pierda. Grábese esto en su corazón, por favor. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero Él no puede obligarnos, no va a obligarnos, nunca va a torcernos el brazo, no nos va a hacer manita de puerco para que digamos sí, sí. No, voluntariamente tenemos que decidir si nos arrepentimos o no. ¿De qué? Pues de nuestros pecados. En los días de Noé, la paciencia del Señor soportó a la gente, a las personas 120 años. Hoy en nuestros días, déjenme decirle, ya se han acumulado cerca de 2000 años y aún el Señor sigue esperando para que usted o algunas otras personas que no se han relacionado correctamente con Dios lo hagan. Dios le ama, no quiere que Él se pierda. Ahora, ¿cuántas personas van a ser evacuadas en esta ocasión? En los días de Noé, la Escritura nos dice que solamente 8. Hoy van a ser una gran cantidad, sí, porque gracias a Dios su mensaje se ha ido distribuyendo por todo el mundo. Esta fue una de las profecías que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que se iba a evangelizar, que se iba a dar las buenas nuevas por todo el mundo, por todo el planeta. Y hoy, por medio de la televisión, por medio del internet y por diferentes medios, casi toda la gente sabe que Dios le ama, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces hoy casi todo el mundo, yo puedo decir, que sabe que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir en la cruz por nuestros pecados. En los días de Noé solamente 8. Hoy yo sé que van a ser una buena cantidad, porque bueno, en todos los diferentes pueblos que yo conozco hay gente que ama a Dios, hay gente que ama a Jesucristo, hay gente que se ha arrepentido de sus pecados. Yo quiero explicarle un poco más al respecto y quiero que me acompañe, por favor, ahora al libro de Tesalonicenses. Aquí escribió Pablo, y Pablo escribió en el capítulo 4, en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13, estas palabras que son muy interesantes, y está hablando de lo mismo, de la venida del Señor Jesucristo en las nubes. Ahora, él está describiendo con más claridad todas estas cosas que van a ocurrir en ese preciso momento en que Él venga. Bueno, mire, acompáñeme al versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pablo está hablando en este versículo de las personas que ya han muerto, personas que formaban parte de la novia de Jesucristo, formaban parte de la iglesia, que eran creyentes, eran cristianos. Ahora, los familiares de ellos se encontraban tristes, y empieza él a explicarles, ¿verdad?, de que no se entristezcan, porque también ellos, los que ya murieron, tienen esperanzas. ¿Esperanzas de qué? Ahora, vamos a analizarlo en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí hay varias cosas que nosotros, usted y yo, creemos. ¿Qué es lo que creemos? Bueno, que Jesús murió. Lo mismo está Pablo platicándole a los de Tesalónica.
Ellos creían que Jesús había muerto, y muerto por los pecados del mundo. Y no solo había muerto, sino que también resucitado. Y nosotros sabemos que Jesús resucitó, y no solamente resucitó, sino que también subió al cielo y está a la derecha del Padre. Ahora, fíjese bien, lo que nos está diciendo aquí Pablo, que en la venida de Jesús en las nubes, como esta declaración que él hizo delante de Caifás, bien, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ese día que el Señor Jesucristo venga en las nubes, no va a venir solo, va a traer una gran cantidad de personas. Si las almas de aquellos creyentes que fallecieron, no sé en qué tiempo. Permítame. Continuamos. Mire, esto es maravilloso, realmente maravilloso. Y quizás le cueste trabajo a usted entenderlo si está escuchando por primera vez este tipo de profecía. A mí me ha costado también mucho trabajo, pero no he desistido. He estado analizando constantemente, casi día tras día, meditando cuáles son los pasos que el Señor Jesucristo estará dando ese día. Entonces lo que tenemos que entender que cuando Jesús venga en las nubes, entonces no vendrá solo, va a traer una gran cantidad de personas, será acompañado de ellas. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Son personas que murieron antes de que Él regresara, antes de que venga las nubes. Esa gran cantidad de personas que partieron porque fallecieron están en la presencia de Dios. Son personas que le reconocieron como Señor, como Salvador, personas que se arrepintieron de sus pecados, personas que lo consideraron, no aquellas que no quisieron saber nada de Él. Personas que dijeron, sí Señor, ¿qué quieres que haga? Que aceptaron el sacrificio de Jesucristo como pago de sus pecados. Ahora, fíjese bien, por favor, van a venir esa gran cantidad de personas juntamente con Jesucristo hasta las nubes. Esto es lo que nosotros encontramos aquí en el versículo 14. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual, dice el versículo 15, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Ahora, hay otra información. Bueno, voy a decirle, venga a nuestros estudios bíblicos y usted puede hacerme preguntas directamente y yo puedo tomarme el tiempo que sea necesario para tratar de explicarle con diferentes diagramas y formas y textos bíblicos cómo se dan las cosas. Yo sé que aquí solamente tengo un periodo muy corto de tiempo en la televisión, pero de todas maneras con la ayuda de Dios voy a tratar de explicarle. Mire, aquí tenemos nosotros a Jesús viniendo en las nubes y una gran cantidad de personas que ya fallecieron, lógico de antemano, están ahora con Él. Pero también en ese momento habrá otra gran cantidad de personas sobre la tierra, vivos, con cuerpos como el que usted tiene, como el que yo tengo en este momento. Entonces vamos a ver dos grupos de personas. Dos grupos de personas cristianas, creyentes, que aceptaron el sacrificio de Jesucristo. Yo tengo que hacer mucho énfasis en eso. Entonces, un grupo viene con el Señor Jesucristo. Este grupo no tienen un cuerpo como el que usted o yo tenemos. No tienen ningún tipo de cuerpo. Simple y sencillamente son las almas de estas personas. Pero el hecho de que sean las almas, esto no significa que no sean personas, son personas. Ahora, no tienen el cuerpo quedó aquí en la tierra, quizás sepultado o quizás no, quizás quedó en el mar, en la laguna, en fin, o quedó quemado. Bueno, vamos a dejar esto de lado. Estas personas que vienen con el Señor Jesucristo será un grupo. Otros que estemos en la tierra vivos con nuestro cuerpo, este que tenemos, como le estaba explicando, será el segundo grupo. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo, que los que estamos en la tierra, o los que estén en la tierra, cuando ocurra este momento, el que el Señor Jesucristo venga en las nubes, no nos vamos a adelantar a los que vienen con el Señor Jesucristo. Vea usted, visualice, esto está ocurriendo inmediatamente allí a la altura de las nubes del cielo. Hasta ahí llegará el Señor Jesucristo en esta próxima ocasión. Esta gran cantidad de personas que vienen con Él
van a hacer o van a desarrollar algo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a desarrollar? Bueno, quiero decirle que lo que va a suceder, voy a leer el siguiente versículo para ir caminando y llevando adelante con mayor claridad posible esta información. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, el siguiente paso, vea usted, visualice los dos grupos, uno en las nubes, pero eso ocurrirá sí en fracción de segundos, y otro grupo en la tierra, donde quiera que se encuentre este otro grupo, distribuido en todo el mundo, ¿sí? Bueno, en ese mismo momento, ¿verdad? El Señor Jesucristo, como nos dice aquí, va a dar una orden, va a dar un mandato. ¿Qué es el mandato? Bueno, los cuerpos de las personas que vienen con Él, los cuerpos que quedaron tirados, que quedaron sepultados, incinerados, o como hayan quedado, se van a levantar una vez más. ¿Recuerda usted lo que pasó con el Señor Jesucristo? Cómo lo llevaron a una tumba y después de 3 días resucitó. Se está hablando de la resurrección. Esto a una gran cantidad de personas le parece increíble. Ahora, ¿cómo va a suceder? Mire, para Dios no hay nada imposible. Pero encontramos nosotros información, encontramos en la Escritura ejemplos, y Pablo en una ocasión está diciendo, creo que es 1 Tesalonicenses capítulo 15, está hablando de las veces en que una persona planta una semilla, y qué es lo que surge después de haber plantado una semilla en la tierra. Pues surge algo hermoso, algo maravilloso, totalmente distinto a lo que se sembró. Quizás usted por ahí tenga una semilla de frijol, de maíz, no sé de qué, ¿verdad? Usted la planta y después de transcurrido un determinado tiempo, ahí brota algo precioso, algo hermoso, algo maravilloso. ¿De qué? De algo que parecía que no servía, de algo que quedó sepultado, de algo que fue sembrado en la tierra. Los cuerpos de estas personas se van a levantar gloriosos. La Escritura nos dice que serán semejantes al cuerpo del Señor Jesucristo. A mí me gustaría que usted analizara la resurrección del Señor Jesucristo, cómo Él podía moverse en diferentes lugares y formas después de la resurrección, cosa que no podía hacer antes de ella. Cómo Él podía comer o no comer, ¿verdad? Cómo se trasladaba rápidamente de un lugar a otro. Analícelo, por favor, porque así va a ser el cuerpo resucitado, cuerpo glorioso, semejante al del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros hoy en nuestros días, toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor ha sido redimido, su alma ha sido redimida, su espíritu, solamente falta ser redimido su cuerpo, y en ese preciso momento su cuerpo va a ser redimido. Esto quiere decir, va a ser adquirido de una forma totalmente diferente al que tenemos hoy en nuestros días. Y esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que Él va a dar una orden. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Muertos en Cristo, está claro. Es decir, los que consideraron al Señor de gloria van a resucitar primero. Ahora, ¿esto de primero qué? Bueno, está comparando Pablo al otro grupo, al grupo de los que están vivos. Ellos van a resucitar primero. Como le dije minutos atrás, será en fracción de segundos. De ahí que el siguiente versículo, el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oiga, esto es maravilloso realmente. Piénselo, imagínese los cuerpos de estas personas que se levantan de la tierra y las almas que vienen con el Señor Jesucristo se integran a sus antiguos cuerpos, pero ahora resucitados. Ahora ya tienen estas personas un cuerpo glorioso como el del Señor Jesucristo, pero nosotros los que estamos vivos o estemos vivos en ese tiempo, ¿qué va a pasar? También nos dice la Biblia que vamos a ser transformados, ¿sí? Sí, vamos a ser transformados y luego arrebatados. Una vez los dos grupos, ¿verdad?, juntos, a encontrar al Señor que está ahí fijo en las nubes para irnos, como nos dice el versículo 17, ¿verdad? Como nos dice, para estar siempre con el Señor. Voy a leerlo una vez más porque está tremendo esta palabra.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es maravilloso. Todo esto solamente tardará una fracción de segundos, ¿sí? Los vivos serán transformados en un cerrar y abrir de ojos para encontrar juntamente con aquellos que vinieron con Jesús y que se integran a su cuerpo que está brotando de la tierra donde quiera que se encuentren, para encontrar todos inmediatamente al Señor Jesucristo ahí en las nubes. Una vez ya estamos ahí todos unidos, los dos tipos de grupos, los que vinieron con Jesús, los que quedaron vivos en la tierra, ¿verdad? Transformados sus cuerpos, inmediatamente partir a la presencia de Dios, porque algo maravilloso va a ocurrir en el cielo después de que lleguemos ahí. ¿Sabe qué va a ocurrir? Déjeme decírselo en el siguiente tiempo. Gracias. Maravillosas las cosas que van a ocurrir, están ocurriendo ya. Tengo una promesa, le hice una promesa a usted, de decirle qué va a pasar después de que el Señor Jesucristo levante a los suyos, los vivos que serán transformados y los muertos que se unirán a su cuerpo, muertos o almas de personas que vienen con Él. Bueno, siempre estaremos con el Señor, como nos dice aquí la Escritura en el lugar que acabamos de leer. Pero quiero decirle que lo que va a ocurrir inmediatamente después que lleguemos al cielo es esto que encuentro aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 19, el versículo 9. Juan, usted sabe que estaba en la isla de Patmos y tuvo una revelación de Dios y le dijo a Dios que lo escribiera. Bueno, aquí está, el versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Lo que va a ocurrir inmediatamente después, una vez que lleguemos al cielo, se van a celebrar las bodas de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Cordero. ¿Con quién se va a casar? Con su novia. Él tiene una novia que está preparando ahorita. En este tiempo Dios está preparando una novia. San Pablo dice que quiere presentar a esta novia limpia y sin mancha. Se llama iglesia, la iglesia de Jesucristo. La componen todas las personas de todo el mundo, sí, que crean en el Señor Jesucristo. Cualquiera que sea el lugar donde se congreguen, simple y sencillamente basta que crean que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados e inmediatamente forman parte de la novia. Así es que habrá una gran cantidad de personas en ese tiempo, ¿verdad? Ahí uniéndose en matrimonio con el Señor Jesucristo delante de Dios. Hay más información al respecto, pero quiero dejarlo hasta aquí, lo relacionado a las bodas del Cordero. Pero mire, déjeme decirle también, ¿verdad?, que después de estas transformaciones y de todas estas cosas preciosas que sucederán a los creyentes, bueno, lo que la Escritura nos dice es que siempre estaremos con el Señor Jesucristo, siempre. Ahora tenemos que considerar dónde está el Señor Jesucristo. Ahí van a estar los creyentes, la novia o la esposa en el momento después del matrimonio. Donde quiera que el Señor esté, tenemos que conocer, tenemos que comprenderlo, tenemos que analizarlo. Nunca nos vamos a separar de Él. A donde Él vaya, ahí va a estar, ahí va a estar la novia. Esté en el cielo, esté en X galaxia o en cualquier lugar, porque el Señor viajará por todos los confines del universo que Él ha creado y nosotros estaremos allí acompañándole a Él. ¿Vale o no vale la pena, verdad? Y esto es lo que dijo aquí Pedro, ¿verdad? Que nos animemos unos a otros con estas palabras. Entonces, esto es muy interesante, muy importante. Vale la pena arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer a Jesucristo como Señor. Bueno, ya les dije lo que va a ocurrir. Jesús vendrá en las nubes, traerá a su pueblo que ya durmió, que murió, se unirá al cuerpo que quedó aquí en la tierra, glorificado ahora de nuevo. La resurrección se dará lugar y luego los vivos creyentes serán transformados. Ahora, si estoy haciendo una recapitulación es para decirle qué es lo que va a suceder inmediatamente después de esto. Y yo lo encuentro en el Evangelio de Mateo capítulo 24, el versículo es el 21. Fíjese bien, por favor.
porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. El mismo Señor Jesucristo está declarando los acontecimientos que sucederán después de que Él se lleve a su pueblo. Una gran tribulación sobre esta tierra. Y la describe que en tiempos pasados no habrá existido una tan fuerte como lo que ocurrirá en esos días, y en lo futuro tampoco habrá algo parecido. Ahora, ¿qué está diciéndonos el Señor? ¿Verdad? Que es precisamente donde se va a cumplir aquellas palabras que Él dijo que serían como en los días de Noé, que sería como en los días de Lot. ¿Qué encontramos de referencia en los días de Noé? Encontramos que Noé fue sacado antes de que viniera el diluvio. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Yo voy a sacar mi pueblo antes de que venga este gran tiempo de tribulación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Lot? Bueno, Lot también fue sacado antes de que viniera la destrucción sobre la ciudad de Sodoma, de Gomorra y otras circunvecinas. Esto nos habla que Dios siempre saca de la tribulación a su pueblo. Esto sucederá casi inmediatamente después del arrebatamiento. En la tierra se desatará la tribulación más grande que nunca jamás ha existido. Quiero llevarle a una cita, porque me gusta llevarle a las citas bíblicas, porque esto está tomado de la Biblia, de las Escrituras, porque esto es de confiar. Es lo único que podemos confiar, en la palabra de Dios que está en la Biblia. Y aquí encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo es el 9, estas palabras. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto le pasó a Noé. Esto le sucedió a Lot. Ellos no fueron puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Por eso el Señor Jesucristo los usa como ejemplo, ¿verdad? Ejemplo de lo que va a pasar en lo futuro. Bien, quiero ir a otra cita. ¿Por qué? Porque es muy interesante que estemos checando la Biblia. Estamos hablando de cosas futuras. Voy a ir ahora para el Evangelio de Lucas capítulo 18. Del versículo 18 voy a buscar ahora el versículo 8. Y una vez que lo tenga, se lo voy a leer para que aparezca aquí en la pantalla. Lucas capítulo 18, el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Escúcheme usted, por favor. Una vez más yo le suplico, me escuche. Aquí hay una pregunta que el Señor Jesucristo está haciendo con respecto o en alusión a esos días. ¿Cuáles días? Los días en que el Señor Jesucristo venga en las nubes. Está preguntando él, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta interesante. Es algo en la cual nosotros tenemos que meditar. Él pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Fe de qué? Fe en creer que el Señor Jesucristo vendrá a esta tierra en primer lugar. ¿Sabe por qué? Porque muchos están diciendo hoy en nuestros días, eso no va a suceder. Desde muchos años atrás están diciendo que Cristo viene y no viene. Yo creo que no va a pasar. Sí sucederá. Precisamente acontecerá que muy pocos tendrán fe de que Jesús regrese. Cristo vino una vez. ¿Sí usted cree que Cristo vino una vez? Sí, lógico, Él vino una vez. Y esa primera vez en que el Señor Jesucristo vino es una garantía de que va a volver. Y encontramos similitudes en la primera y en la segunda venida del Señor Jesucristo. En la primera venida, aunque mucha gente sabía de qué Él iba a nacer y el lugar donde iba a nacer y las características de todo lo relacionado a su nacimiento, a su primera venida, algunos fueron muy descuidados al respecto. No le buscaron, no estuvieron listos para esperarle. Y esto nos está hablando que va a darse también en esta otra vez que el Señor Jesucristo venga a las nubes. Ahora, no todo terminará allí. Después, Él, junto con todos los que estemos, una vez ya matrimoniados con el Señor Jesucristo, vamos a regresar a esta tierra. Pero quiero en otro programa platicarle al respecto. Sí, quiero platicarle.
platicarle de cómo vamos a regresar con Jesucristo a esta tierra. Ahora sí, a esta tierra. ¿Cómo se van a dar todas las cosas? Yo le doy gracias que usted haya estado con nosotros hoy en esta ocasión. Acompáñenos todos los domingos a las 9 de la mañana a nuestra capacitación bíblica. Si usted no está yendo a ningún otro lugar donde le capacite, venga, acompáñenos. Le doy gracias, que Dios le bendiga ricamente. Analice los textos bíblicos que le he dado, chéquelos por favor. Gracias, gracias. Sé que el Espíritu Santo le va a ayudar.